se planifica un censo? ¿Cada cuánto se hacen? ¿Qué datos se recogen? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿De qué otras cosas se encarga el INEI? ¿Para qué sirven? La respuesta a esa y a más preguntas hoy en Acceso Público. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tiago Bernal. Y yo soy Nadia Valdivia. Y estás viendo Acceso Público. El programa donde te explicamos todo acerca de las instituciones del Estado. Nadia, hoy toca hablar acerca del Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Tú qué sabes del tema? Bueno, son los que se encargan de los censos, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? No sé nada más. ¿Y tú? Yo tampoco, me imagino que tendrá que ver con estadística e informática, ¿no? Ya creo que mejor nos vamos rapidito, facilito nomás para sacarnos todas las dudas. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. Vamos a verlo. Vamos a hacer una encuesta en el barrio en donde vivimos. La idea es poder conocer las preferencias, gustos y prioridades de la gente con la que convivimos. Está bueno conocer a los vecinos. Nos puede ayudar a tomar decisiones si queremos hacer alguna actividad común, por ejemplo, cuando todo esto pase. Puede darnos sugerencias de qué hacer, si es el cumpleaños de alguno de nosotros. Nos da pistas acerca de qué queremos cada uno de nosotros. Es bueno conocernos a nosotros, a nuestro entorno cercano, digamos el barrio, y un entorno mayor, el distrito o la ciudad. Si pensamos en el país, para poder manejar las diversas políticas públicas, el Estado necesita también información confiable para su toma de decisiones. Información de la población, de las condiciones sociales de los ciudadanos, del manejo de la economía y los problemas que tienen las distintas poblaciones que conviven en el país. Así tenemos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que se encarga del manejo y registro de esta información. El INEI es responsable de los sistemas nacionales de estadística e informática. Tiene rango de sistema administrativo central, es decir, centraliza toda la información oficial como un sistema, y su jefe es la máxima autoridad. Ellos hacen actividades de estadística básica y derivada, análisis de la estadística oficial y ven la política nacional de informática, es decir, sobre el manejo de la data oficial del Estado, además de regular las actividades de informática en el sector público. ¿Qué objetivos tiene el instituto? Primero, asegurar la difusión de información estadística para conocer la realidad nacional y tomar buenas decisiones. Luego también deben ordenar y normar las actividades de estadística e informática oficiales, promover las actividades estadísticas e informáticas, la incorporación de las tecnologías digitales en la administración pública y el interés de la población por las actividades estadísticas e informáticas. Esto para conseguir la participación y colaboración de forma activa y permanente de todos. Dentro de las acciones más visibles que tiene el INEI de cara a la población, encontramos la presentación mensual de la inflación, es decir, el incremento del precio de los bienes y servicios, y el Producto Bruto Interno, la cifra principal para establecer el crecimiento económico de un país. Además, cada década organiza un Censo Nacional de Población y Vivienda, donde vemos el número de peruanos, las características de los lugares en los que viven y sus rasgos centrales demográficos. Toda esta información es útil para tomar decisiones y seguir desarrollándonos como país. Excelente, ahora me queda más claro. O sea que el INEI recupera información que luego sirve para hacer políticas públicas. Claro, por eso es tan importante el censo. Así es. ¿Y qué te parece si para entender su chamba vamos a ver cómo se organiza en el organigrama? Me parece una gran idea. Vamos con el team. Comenzamos ubicando al Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, al INEI, en el organigrama del Estado. Así vemos que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, que a su vez pertenece al Poder Ejecutivo. Ahora veamos cómo está conformado. A la cabeza está la jefatura, a la que le sigue la Secretaría General
y la Subjefatura de Estadística, que a su vez está a cargo de 4 direcciones. Una es la Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Otra, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Luego está la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Buenazo. Ahora vamos a chequear de cerca la chamba de la Subjefatura de Estadística y de las 3 direcciones que debes conocer de todas maneras. A ver, empezamos con la Subjefatura de Estadística. Es el órgano responsable que dirige, coordina, supervisa y promueve el desarrollo de las actividades estadísticas en el país. Perfecto. Vamos a la Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Ellos conducen los censos nacionales y las encuestas oficiales multisectoriales. Por ejemplo, sobre personas con discapacidad o ciudadanos LGTBI. Tienen que elaborar la cartografía censal, o sea, lo que te preguntan en el censo, y aplicar las técnicas de estadística a los resultados. Seguimos con la Dirección Técnica de Indicadores Económicos. Acá tienen que normar, coordinar, supervisar y evaluar la elaboración de índices e indicadores de coyuntura. O sea, son los que ven cómo nos está yendo en distintos temas económicos, como la inflación. Perfecto. Terminamos el team con la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Acá se generan y desarrollan las estimaciones y proyecciones de población. O sea, ¿cuántos peruanos seremos en el futuro? También ven la organización y mantenimiento del sistema de indicadores sociales y demográficos, que es el sistema con el que se maneja todos los indicadores sobre educación, salud, vivienda y población. Además de hacer estudios e investigaciones sobre características de la población, sus componentes y factores determinantes que actúan sobre ellos, como por ejemplo la pandemia y cómo nos está afectando. Y con esto le hemos dado ya una buena mirada al INEI. Y nos vamos a corte en una, pero volvemos con más. Así es, venimos con el archivo donde hablamos sobre los censos, que está increíble. Y una entrevista que va a estar buenaza. Así es, venimos con eso y con más, así que no se muevan. Y estamos de vuelta en Acceso Público. Nadia, ¿tú alguna vez has estado en un censo? Sí, en el 2017, me acuerdo que vinieron a mi casa. Muy bien. ¿Y sabes desde hace cuántos se hacen censos en el Perú? No. ¿Y sabes qué tipo de información buscan? Bueno, saber cuántos somos, ¿no? Sí, muy bien, pero esa es solo una parte. Pero tú tranquila, porque toda esa información nos la van a contar en el archivo. ¿Para qué sirven los censos y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo? Hoy en Acceso Público te lo contamos. Ahora, cuando hay un censo, no tenemos que ir a ningún lado. Nos quedamos en casita para que venga un censador con 2 tipos de preguntas, porque en realidad se hacen 2 tipos de censos. 1. El censo de población. Este es el conteo de cuántos somos, sin omitir a nadie, bajo la condición de que estén en el territorio nacional durante la etapa de empadronamiento. Luego se incluyen a los extranjeros que estén en el Perú durante ese periodo. 2. El censo de vivienda. Este es el conteo de todas las viviendas, ocupadas o no, que hay en el país. Incluye las viviendas ubicadas en áreas urbanas o rurales, sean ya casas independientes, departamentos, quintas o lo que sea, y a locales no destinados para que sean habitados, pero que se estén usando para ello, o viviendas colectivas, como por ejemplo cuarteles, conventos o asilos. Ahora, ¿por qué hacemos censos? Porque nos dan información estadística para tener una base cuantitativa de datos completa, y así conocer nuestra realidad, planificar las políticas públicas y la administración de los recursos económicos del Estado. En el Perú se han realizado 12 censos de población y 7 de vivienda, el último de ellos en octubre de 2017. ¿Cómo fueron estos censos? Toma nota. El primer censo en el Perú se realizó en 1836, durante el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz. El número de habitantes, 1.873.736. El segundo se hizo 14 años después, durante el primer gobierno de Ramón Castilla.
Como en el primero, estos censos se concentraron más en conocer quiénes podían ser contribuyentes, o sea, pagar impuestos. El tercer censo se realizó en 1862, cuando acababa el segundo periodo de Castilla. Esta vez, antes de contar el número de habitantes, se buscó saber cuántos eran los electores. Además, se decidió que los censos serían cada 8 años. En el año 1876 se hizo el cuarto censo durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Este se considera el censo más importante del siglo XIX. Se solicitaron datos como nombres, sexo, edad, religión, estado civil, instrucción, propiedad territorial e industrial y se empadronó a 2.699.105 habitantes. Luego de ello, no se hicieron censos sino hasta 1940. Ya en 1961 se realizó el sexto censo de población y junto con él el primer censo de vivienda. Fue la primera muestra de ese tipo como lo conocemos hoy y se notó un incremento sustancial de la población, 14.121.564 habitantes. En el siglo XXI se han hecho 3 censos más, en los años 2005, 2007 y 2017. En el último censo se encontró que la población total del país ascendía a 31.237.385 habitantes y 10.102.849 viviendas particulares. Para conocer más historias de nuestro país, sigue viendo Acceso Público. Qué increíble el archivo, de verdad. Me parece bravazo cómo ha ido creciendo nuestra población, ¿no? Sí, y por eso es súper importante conocer los resultados de los censos, porque así podremos saber cómo y a cuántas personas se puede ayudar con las políticas públicas. Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué sigue, Nadia? Viene nuestra entrevista donde aprenderemos más sobre el INEI, así que vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por conectarte. Muy bien, Nadia y Tiago. Mucho gusto. Gracias por invitarme, más bien. Primero, ¿podrías contarnos un poco sobre ti, para la gente que no te conoce? Yo soy Hugo Ñopo, investigador principal en GRADE. GRADE es el Grupo de Análisis para el Desarrollo, un centro de investigaciones. Analizamos lo que sucede con el país, con América Latina y con el mundo. Para esto utilizamos estadísticas y es justamente el punto central de nuestra reunión hoy. Bien, ahora hablemos de las funciones del INEI. ¿Cuáles son sus funciones principales? Como les decía, yo utilizo las estadísticas para entender el mundo. Para entender el Perú, por ejemplo, ¿cuántos peruanos somos? ¿O cuántos de los peruanos son jóvenes? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres? Todas estas son preguntas estadísticas. Y para responderlas de manera oficial, existe un Instituto Nacional de Estadística. Instituto I, Nacional N, Estadística E. ¿Qué hace la I final? Informática. ¿Por qué la informática es importante? Porque todas las estadísticas que tenemos se procesan informáticamente. Se procesan con computadores, con procedimientos que hacen que las estadísticas sean confiables. De eso se encarga el INEI, de tener un conjunto de procedimientos y procesos para que los peruanos podamos contar con estadísticas oficiales en cuales confiar para hacer múltiples análisis de quiénes somos, cómo somos, qué queremos y así poder diseñar mejores políticas públicas. ¿Y qué otras responsabilidades tienen con esos órganos? Bueno, para poder construir las estadísticas que usamos en el país se necesita de encuestas, se necesita de censos. Las encuestas pueden ser para la población, para entender la producción, para entender múltiples cosas del quehacer nacional. Las encuestas se aplican a muestras, conjuntos de personas. A veces necesitamos que esas muestras sean grandes, gigantescas, que abarquen a toda la población. En ese caso se llaman censos. Entonces, básicamente los dos instrumentos son las encuestas y los censos, que se utilizan para todo tipo de preguntas, nuevamente, para entender a nuestro país. ¿Y qué hacen con cada uno de los censos? Bueno, esto sigue todo un proceso. Imaginemos el censo que va a los hogares como los nuestros. Una persona llamada encuestador va a una casa y comienza a hacer una serie de preguntas. ¿Cuántas personas viven acá? ¿Qué edad tiene cada uno? ¿A qué se dedica cada quien? Etcétera. Entonces, los encuestadores capturan la información. Esas preguntas que son hechas a los hogares, a las personas, se pueden capturar a veces en papel o a veces en dispositivos digitales como una tablet. Esa información se lleva a un centro de procesamiento.
en ese centro de procesamiento, se convierte en una base de datos digital con la informática y después se puede procesar. Ahí es cuando analistas como yo podemos usar esa información, nuevamente digo, para entender el país, para entender cuántos somos y qué características tenemos. Ya, ¿y el INEI también ve temas de tecnología para poder hacer su labor? Sí, en tiempos como este ya la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para hacer la estadística. La manera en que se procesan los datos, la manera en que se almacenan las bases de datos. Todo esto requiere un conjunto de estándares que el INEI define y todos debemos seguir. Listo. ¿Hay alguna otra función que no hayamos tocado? Uy, hay muchas funciones. Y es que con las estadísticas se puede hacer muchas cosas para entender lo que nos rodea. Por ejemplo, mira, podemos preguntarnos ¿cuánto cuesta un pan hoy? ¿Cuánto costó ese pan un mes atrás? ¿Cuánto costó un año atrás? Y haciendo seguimiento a esos precios podemos hacer mediciones de la evolución de los precios de los alimentos y todo lo que consumimos. Esto los economistas usamos muchísimo porque nos sirve para medir la inflación. Algo relacionado a esto es medir la producción, que tiene que ver con el famoso PBI que muchas veces escuchamos, el Producto Bruto Interno. Hay muchas mediciones que suceden gracias al INEI y gracias a su coordinación con diversas instituciones como el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, tan importante en estos días de vacunación. Todos en coordinación producen estadísticas para nosotros que nos ayudan a manejar mejor nuestro día a día y entender nuestro contexto, tanto en lo económico como en lo social. Bueno, estuvo muy interesante la conversación. Muchísimas gracias por contarnos todo. Sí, gracias por la charla. Las gracias a ustedes. Mucho gusto. Chao. 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 Un observatorio ciudadano de la ciudad de Lima, basándose en una iniciativa de la ciudad de Bogotá, en Colombia, en el 2010 se crea Lima Cómo Vamos. Su misión es hacerle un seguimiento y monitoreo bravo a cómo va la calidad de vida de la gente en la capital. Por eso, cada año se publican informes sobre cómo percibe la gente su vida, tanto en Lima como en el Callao. ¿Cuál es la idea? Que conociendo todas las miradas, se puedan detectar los problemas que los ciudadanos señalan como los más preocupantes para su vida cotidiana. Además, esta iniciativa organiza eventos sobre la ciudad y sobre las formas en las que podemos ayudar a vivir en ella. Chequea todas sus actividades y publicaciones en su página web limacomobamos.org. Y ya sabes, para tener más información y conocer más páginas como esta, sigue viendo Acceso Público. Nos toca irnos a un corto comercial, pero ya venimos. Así es, volvemos con un reportaje imperdible en Infiltrados. No se vayan. Y estamos de vuelta en Acceso Público. Y ahora nos vamos con Geraldine, que tiene un reportaje increíble en Infiltrados. ¿Cuántos peruanos somos? ¿Cuántos peruanos se encuentran en situación de pobreza extrema? ¿O cuántos peruanos pertenecen a comunidades originarias? Para que el Estado pueda dictar políticas, resolver conflictos y también dar oportunidades de desarrollo para todos nosotros, es necesario saber cuántas personas somos y cuál es nuestra situación. Para esa chamba existe el INEI, para que pueda tener datos estadísticos a través de censos y encuestas y estudios y así tener esta data tan importante. Desde el incanato existía un acercamiento a lo que hoy conocemos como los censos. En esa época, en los años 1400, se tenía un registro de las personas que habitaban en un territorio, como su edad, su sexo, su posición social, entre otras características, con el fin de distribuir mejor la tierra.
Estos datos eran registrados por los quipu Camayoc en los famosos quipus. Ya en la época colonial, en 1548, se realizó el primer censo ordenado por el virrey Pedro de la Gasca para conocer la cantidad de indígenas que debían pagar impuestos. En 1745 se realizó el censo religioso. Este censo fue importante debido a que en 1716 ocurrió un gran terremoto que afectó a Lima y Callao, y con los datos obtenidos en este censo se pudo saber la magnitud de las pérdidas humanas y materiales. A diferencia de los censos actuales, en esa época se demoraban hasta años en terminar de hacerlos. En la época republicana, el censo se hacía con mucha más frecuencia. El primer censo republicano fue en 1836 y arrojó que en el Perú existían 1.773.736 habitantes. Para llevar una estadística uniforme y ordenada, en 1959, mediante la Ley de Censos, se establece que los censos nacionales de población y vivienda se realicen cada 10 años. Los censos se realizan en todo el territorio nacional, con la ayuda de censadores voluntarios, quienes reciben una capacitación previa para que cumplan correctamente su labor, visitando casa por casa a las personas y recopilen todos sus datos en cédulas. Ese día, todos tenemos la obligación de permanecer en nuestras casas para facilitarles el trabajo. El último censo realizado fue en el año 2017 y es el 12º de nuestra época republicana. Si bien todavía faltan algunos años para realizar el siguiente censo, el INEI estima que al 2021 somos 33.035.304 habitantes. ¿Qué tal trabajo el del INEI para manejar tantos datos tan complejos, tan diversos y diferentes como somos los peruanos? De este modo, el Estado va a poder crear políticas para priorizar el acceso a la educación, al agua potable, a la luz, a la vivienda y a la salud, entre otros. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Canal IP para acceder a contenido extra de acceso público. Nos vemos en el siguiente Infiltrados. Chao. Increíble la nota de Geraldine, ha estado súper chévere, pero ya nos toca irnos ahora, se acabó el programa. Nadia, cuéntame tú, ¿qué te pareció la chamba del INEI? Bueno, me ha gustado bastante, la verdad, y me he hecho dar cuenta de la importancia de generar conocimiento. O sea, agarrar todos los datos y convertirlos en información para mejorar la calidad de vida de millones de peruanos y peruanas, eso me parece súper importante. Totalmente de acuerdo, y con ese mensaje nos vamos. No se olviden de seguir las redes del Canal IP para que vean más contenido de acceso público. Y también de seguir nuestras redes personales. Yo soy como Nadia Sofía V en Instagram y TikTok. Y yo soy como Tiago Bernal en Instagram, Facebook y TikTok. ¡Nos vemos! Adiós. Espera, no te vayas. Si este contenido te pareció útil como a mí, dale like y sigue viendo los demás que tenemos en el canal.